Inicio la grabación. Bueno, en el segundo momento, el primer momento ya lo vamos a cerrar este jueves, ¿no es cierto? Tenemos nosotras que redactar un mínimo y puede extenderse de 12 páginas. Se les había sugerido también que ustedes en el momento 1, dentro de la redacción, mencionen qué textos, perdón, no textos, qué estrategias y qué instrumentos de recopilación de datos o de análisis utilizaron en este momento, ¿no? Su guía les ofrece un bagaje de algunos instrumentos, pero ustedes comentaban que no habían tomado en los primeros puntos un instrumento específico, ¿no? ¿Eso? ¿O me equivoco? Es lo que me comentaron el sábado, ¿no? Sí, Licen. Eso, muy bien. Entonces acá les estoy dejando que lo tienen en su guía solamente para que ustedes recuerden que si bien no han sistematizado con un instrumento específico, pero me imagino que en ese proceso sí han realizado reuniones. Así que ustedes pueden tomar de ejemplo estas dos estrategias o estas dos técnicas, ¿no? El círculo de reflexión, que como ustedes saben es reunirnos con nuestro grupo dependiendo de la problemática que hemos escogido, dependiendo de los actores donde vayamos a intervenir directamente. Este círculo de reflexión se puede hacer con nuestros pares, nuestras colegas, o bien con nuestros padres de familia, o bien con personas expertas que estén relacionadas con la temática, ¿no? En este primer momento, como para que ustedes puedan tener insumos para elaborar su propuesta, ¿ya? Les he puesto como ejemplo que ustedes pueden comentar en su redacción que han utilizado estos círculos de reflexión, ¿ya? Y también el diálogo comunitario, que ustedes lo hacen porque son las reuniones de planificación, las reuniones de socialización entre sus colegas, con sus directivos y demás. Así que ustedes pueden apelar a estas dos sugerencias que hay. Si escuchan un miau, es mi gatito que entró. Sigo entonces. Bien. Y para sistematizar, así de sencillita como propone la guía, sería este cuadrito, que iría obviamente en los anexos, ¿no? De todo ese diálogo reflexivo que ustedes han hecho, bien con sus colegas o bien con sus padres de familia en relación a la temática que han trabajado. Solamente para complementar. Si no, si se animan a hacer esa redacción de esos párrafos extras, les sugiero que hagan esto, porque sí, ustedes han mantenido reuniones y han hecho, digamos, este tipo de conversaciones para incluso para determinar su problemática y demás. ¿Ya? Eso en el primer momento. Ahora nos vamos con el segundo momento que tenemos que presentar la próxima semana, si no me equivoco, el jueves 22. Y es este momento que seguramente ha sido un poquito más complicado, donde ustedes han tenido, a partir de toda la información que han recabado, ir sistematizando e ir categorizando, ¿no es cierto? Categorizando las problemáticas o necesidades que se han ido evidenciando en su comunidad y sobre todo en su aula para ir trabajando sobre ellas, ¿no? ¿Cómo les ha ido en este punto? ¿Ha sido fácil sistematizar la información? ¿Ha sido fácil para ustedes identificar en qué se han centrado para escoger estas categorías? ¿En el aprendizaje de los niños, en el desarrollo de habilidades? ¿En qué están basados sus proyectos? A ver, coméntenme un poquito, para que más o menos vaya también teniendo idea de cómo ir apoyándolas. ¿Mm? A ver, cualquiera dígame el título de su proyecto. Lo tienen a mano su documento, ¿no? A ver, quiero ver sus caritas. Se estaba reflejando la diapositiva, ¿no? Si me hacen el favor de contestar, sería muy bueno.
¿Se veía la diapositiva bien? Aunque sea con un dedito. Dice algo. Ujú. Ya, entonces, a ver, ¿en qué se centraron ustedes más que todo? ¿Problemáticas del aula o problemáticas de la comunidad? Cuando digo del aula, temas específicos con sus niños, desarrollo de habilidades específicas o algo más general para trabajar con la comunidad. Cualquiera coménteme el título de su proyecto. A ver, Dayana, Rosy. Ha sido un problema del aula Ya. sobre el desarrollo. Desarrollo, perdón, se le cortó. Solo escuché desarrollo. De lenguaje oral, sí, a lo que pude escuchar. Parece que no está muy buena la señal, ¿no? ¿Qué me dice Andrea Jimena? ¿En qué se enfocó usted? En el lenguaje oral, dice. Lenguaje oral, perfecto. Entonces me Sí. imagino que su proyecto se ha basado en eso, ¿no? En identificar, en saber el por qué se está desarrollando o por qué más bien, digamos, se evidencia tanto esta debilidad en sus niños y ha propuesto actividades en relación a esto, ¿no? Ya. ¿Y las demás? Sí, sí, Ah, dice. muy bien. Andrea, ¿qué me dice usted? A ver, voy a ver quién más está con nosotros. Brenda, Claudia. Licenciada, Dígame, Cecilia. bueno, el título que puse es Educación Se cortó. Se cortó. Solamente se escuchó educación me escucha, Educación emocional. Emocional Ajá. desde el arte y el juego cooperativo. Ah, qué interesante. Desde el Estamos. arte y el Ajá. juego cooperativo. Perfecto. quieres? Perfecto. Miren, dos temáticas distintas, ¿no? El desarrollo del lenguaje oral, pero también el desarrollo emocional, pero a través del juego y el arte. Interesante. Muy bien. Entonces, me imagino que en este momento vamos a volver a compartir. En este momento ustedes han aprovechado para ir delimitando, ¿no es cierto? Con toda la información recabada en el diagnóstico durante el primer momento, ustedes a través de las entrevistas a sus colegas, a través de la observación que realizaron con sus niños durante todos estos primeros 3 meses o los 2 meses cuando les tocó desarrollar su propuesta, han ido viendo nuestras debilidades. Y obviamente este proyecto de ustedes debe nacer no solamente a partir de estos primeros 2 meses de trabajo, cuando les tocó realizarlo, sino también de su experiencia de los años anteriores. Es muy bueno el trabajo con el desarrollo emocional de los niños, se toma muy poco en cuenta y es interesante sensibilizar a la comunidad en ese sentido, lo mismo en el lenguaje, en la expresión oral del niño, ¿no? Porque a diferencia de años anteriores, tenemos muchos niños en nuestras aulas que llegan con un nivel del desarrollo del lenguaje un poquito por debajo de lo que se debería esperar para su edad, ¿no? Niños de 4 y 5 años. Así que lo importante en este caso, ya vamos a ir viendo cada trabajito individualmente, enfocarnos en que lo que nosotras como maestras podemos intervenir y lo que correspondería también una intervención más allá de lo que sería el aula con especialistas en el caso del desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Pero podemos nosotras proponer tranquilamente muchas estrategias para apoyar ese desarrollo. Muy bien, lo mismo que el desarrollo emocional. Aquí el objetivo de este punto de ustedes en el punto 2 es que evidencia especialmente el tercer párrafo, ¿no? Organizar e interpretar esta información en esas categorías que ustedes han ido seleccionando, ¿no? En este momento de observación, de diálogo, de análisis, ¿no? Y obviamente que ustedes hayan podido a través de estas entrevistas, de estas reuniones que hayan tenido,
presentar información relevante. Se supone que aquí tenemos que presentar información relevante, ¿no? De la problemática. En este caso, en lo que es el desarrollo del lenguaje oral, poder comparar el desarrollo del lenguaje de mis niños con los paralelos de la unidad educativa. Si estoy proponiendo lo que es el desarrollo emocional, ver el por qué estoy proponiendo esto, ¿no? Veo que mis niños no tienen ¿cómo se puede decir? Autonomía, no tienen control de sus emociones, eh, hay muchos conflictos dentro del aula en las horas de juego, en las horas de recreo. Debió haber un por qué estas dos colegas de nosotras han escogido desarrollo de la expresión oral o lenguaje oral y también el desarrollo emocional, ¿no? Eso debe evidenciarse de todas nosotras las temáticas en este apartado, ¿no? Muy bien. Ahora aquí nos sugieren, obviamente, para que nosotras podamos identificar esas dificultades, esas necesidades, utilizar también concretamente algunas estrategias, ¿no? Nuestra guía nos sugiere esta, que sería la construcción textual, y nace obviamente de la observación que he hecho en el aula y de las entrevistas que me he propuesto realizar a mis colegas y a mis padres de familia, ¿ya? Nosotras tenemos obviamente porque esto me imagino que lo han hecho el mes pasado, idealmente debió ser así, aplicar las encuestas, aplicar las entrevistas, realizar los grupos de reflexión, grabar las respuestas y luego, digamos, hacer una reproducción textual de todos los comentarios, ¿no? Y obviamente he tenido que tener una guía de entrevista en relación a las necesidades que yo voy identificando en este momento, ¿no? Es bueno que ustedes, digamos, en este apartado igual vayan valiéndose de todos los comentarios que sus colegas, padres de familia e incluso niños han ido, digamos, ustedes recabando de su experiencia, textualmente vayan sistematizando, describiendo, citando tal colega, un comentario en relación a por qué ve la importancia, por ejemplo, no solamente estoy infiriendo, la importancia de trabajar el desarrollo emocional, las características de sus niños, no hay un buen control de emociones de los niños, y etcétera, etcétera, ¿no? A través de las preguntas que ustedes hayan realizado en sus instrumentos, van a ir recabando esa información rica para ir argumentando su trabajo, ¿no? Otro Otra técnica que nos da es la triangulación de datos. Por decir, si yo quiero trabajar lo que sería el desarrollo de la expresión oral o lenguaje oral en mis niños, para que esto sea una necesidad sentida, yo tengo que tener varias fuentes de información. Es mi observación directa primero, ¿no? Luego puedo hablar con los padres de familia, ¿ya? Y tengo que hacer, sí, una pruebita concreta con algunos indicadores específicos para ver cómo está el lenguaje del niño y por qué me parece a mí una necesidad el trabajo con esto, ¿no? Lo mismo que con el desarrollo emocional, ¿no? Por eso dice, tengo que tomar en cuenta triangulación de fuentes, recoger información de distintos actores, una pruebita a mis niños, conversar con los papás, si he identificado 2, 3 casos que son muy severos, hablar con la familia, que generalmente lo hacemos el primer trimestre, ¿no? Cuando vamos identificando estas peculiaridades en nuestros niños, vamos entrevistando a las mamás, ¿no? Para saber cómo ha sido su desarrollo, cómo es su desenvolvimiento en casa, incluso sus visitas con el pediatra, si ha tenido algún problema de desarrollo en alguno de los órganos articulatorios, ya sea también algunos músculos como la lengüita, etcétera, ¿no? Por eso dice comparar lo que dicen los niños con una prueba sencilla, una entrevista con los papás y también la propia experiencia de las colegas. ¿Se presenta solo en mi curso o también en los otros paralelos? La triangulación metodológica dice, ¿no? Usar diferentes métodos para estudiar un mismo fenómeno. Observar una clase, ver cómo es la participación de los niños, ver cómo es el relacionamiento de los niños, cómo interactúan. Puedo
hacer una evaluación mía, digamos, ¿no? Como una entrevista personal, haciendo como un diario, viendo cuándo se suceden estos casitos, en qué momento, cuando el niño habla solo delante de muchos niños, o cuando está solito conmigo, habla de manera más clara, y voy a ir descartando, ¿no? Posibles razones, ¿ya? Y también con los propios trabajos de los niños. Puede ser mi problemática otra, ¿no? Que no sea directamente el nivel oral, puede ser el desarrollo motriz, etcétera. También puedo aplicar diferentes metodologías para argumentar el por qué yo veo necesario trabajar esta problemática o esta necesidad en mi curso, ¿ya? Triangulación de investigadores, dice, ¿no? Esto ya sería si estuviéramos conformando un equipo, si toda la unidad educativa está trabajando y enfocándose como proyecto, el trabajar esto en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, ¿no? Ahí pues observa la maestra 1, la maestra 2, la maestra 3 y luego vamos comparando, ¿no? Lo mismo, digamos, desde el papel de dirección, si una directora está poniendo en práctica este proyecto, tiene mucha mayor facilidad de hacer una visita por los diferentes cursos y tener una visión general de toda su unidad educativa, ¿no? Y la triangulación teórica ya cuando yo voy tratando de también investigar teóricamente para apoyar mi trabajo, ¿no? El por qué se suelen dar estas dificultades o por qué suelen surgir estas necesidades con apoyo de la teoría, pero obviamente siempre desde el marco de lo que estamos proponiendo, ¿no? En el modelo sociocomunitario. Y aquí también nosotras, digamos, podemos, si hacemos esta triangulación, podemos ir viendo igual, me pongo a ver en el lugar de nuestra colega que es directora, que haya identificado una dificultad latente en su unidad educativa. ¿Qué tendría que triangular ella? Tiene que ir a observar cómo es el desenvolvimiento de la maestra dentro del aula, su clase, tiene que ver sus planificaciones, sus documentos, ahí hay otra fuente, y tiene que ver el desempeño o el desarrollo de habilidades de sus niños. Son tres buenas fuentes a las cuales puede recurrir ella, ¿no? Y una cuarta fuente podría ser, digamos, la opinión de los papás, ¿no? Sin llegar a que evalúen obviamente a la maestra, sino de manera bastante sutil, hacer una entrevista para ver qué cambios, qué mejoras ha visto en su niño durante el primer trimestre de trabajo. ¿Ya? Y todo esto obviamente va en sus anexos, ¿no? Esos instrumentos, la redacción la tienen que hacer en ese momento. Ahora, el diálogo con el universo académico obviamente es el marco teórico que ustedes van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, sus colegas tienen que empezar con el definir qué son las habilidades lingüísticas, eh, identificar o conceptualizar cada una de las habilidades lingüísticas porque es importante en el nivel inicial, cómo pueden desarrollarse y así. Van a ir argumentando teóricamente su trabajo, ¿no? Sin olvidar también, obviamente, si en algunas de las entrevistas con sus pares, con sus colegas, ustedes también tienen que ir consultando, preguntando de experiencias exitosas que ellas han tenido para salvar esta dificultad con los niños, ¿no? Que es precisamente el corazón de nuestro trabajo, ¿no? Apelar a la construcción propia de conocimiento a partir de nuestra experiencia. Hasta ahí, y fíjense un ratito, ¿no? ¿Qué nos pide puntualmente? Perdón, me fui. Indagar y leer mínimamente 10 fuentes bibliográficas actuales, obviamente, dependiendo, obvio, del contenido teórico o de la temática que ustedes hayan escogido, ¿no? Dice conferencias, congresos, simposios, etcétera, relacionados a su temática. Sistematizar de manera ordenada referencias, citas bibliográficas que tienen que ir en sus anexos. Lo siguiente, analizar obviamente la información desde una perspectiva crítica, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ir proponiendo, vamos a ir innovando en nuestro producto académico, ¿no? Redactar todos los elementos que ustedes encuentren relacionados a su necesidad o a su problemática que ustedes van a proponer resolver, ¿no?
Acá, obviamente, de acuerdo a las normativas de la universidad, a las normas APA, y tanto para sus referencias como para sus citas bibliográficas. Hasta aquí vamos a hacer un alto y me van a comentar, ¿quién se anima a comentarme cómo ha sido este desarrollo de este segundo momento? ¿Fácil, difícil? ¿Les ha costado tener el permiso para poder también hacer una visión general de la unidad educativa, o solo se han centrado en sus 30 o 35 niños, o han tenido la oportunidad de abrirse a los paralelos? La directora, que es nuestra colega aquí en el grupo, ¿cómo lo ha hecho? Con todo su universo de maestras, sus 6, 8 docentes. A ver, ¿quién me comenta un poquito? Han podido a través de este momento y el primer y el segundo momento ver que no solamente esto sucede en su curso, que se generaliza quizás, o hay similitudes en las dificultades y necesidades en los otros paralelos. ¿Qué me pueden comentar? Las escucho. Rosy, Jimena, Zulema, que no he escuchado sus vocecitas. ¿Qué me dicen? Buenas noches, dicen. Bueno, Jimena, ¿cómo está? ¿Qué me puede comentar? Bueno, en cuanto a esto de la categorización, me he centrado más dentro de mi aula debido a que he realizado el cambio de otro distrito y es un poquito, ¿no? Me ha dificultado a que tal vez pueda conocer a más profundidad a otros cursos, también el avance tal vez de otras maestras igual. Ya. Por lo tanto, me he centrado más en lo que es mi aula y he trabajado en base a ello. Tal vez el tiempo no me ha dificultado un poco, pero sin embargo he sido muy minuciosa, ¿no? Para observar cualquier cosa y Ya. también me he guiado con ciertos elementos y diálogos, tal vez realizado, ¿no? Con algunas colegas de manera superficial, ¿no? Hablando y así. Claro, En eso es muy base a importante. esto me he ido orientando mejor. Tal vez no he tenido algún instrumento concreto en su momento para la Ya. identificación, porque como ya le comentaba, no ese problema, pero siempre estaba preguntando, dialogando con los padres de familia, Ya. indagando de una manera más subjetiva, ¿no? Con los niños igual observando y demás. Eso me ha ayudado bastante para luego también tomar en cuenta uno que otro instrumento y ya en base a ello tener planteado ya, ¿no? Este problema y hacer la categorización pertinente. Sí he tenido un poco de dificultades, pero he intentado solventarlas y siendo minuciosa, sobre todo con la observación y con el diálogo, ¿no? Sobre todo. Ya. Pero lo importante es que usted sí refleje en sus anexos y en su redacción de que se ha utilizado instrumentos para recabar esa Sí, información. Ya. Quizás claro, no mucho, sí, pero concretamente unos pertinentes, como usted dice, ¿no? Para cada observación. sí, Ya. sí, dicen, porque Sí. luego he logrado hacer siempre los instrumentos, he hecho entrevistas Ya. y también diario de campo, he logrado hacer eso. Ahí está, ¿no? La entrevista a papás, entrevista a docentes, la observación a los niños, obviamente, ¿no? Sí. Sí, he iniciado más con eso, pero luego he hecho siempre una entrevista a una madre, a una docente y diario de campo. Tengo uno más con el cual he podido guiarme mejor. Claro, ahí tiene suficiente información, ¿no? ¿Y su problemática es? Mi problemática se centra en fortalecer lo que es el concepto del número. El concepto de número. Ah, interesante. Sí, bien. Entonces, ahí su propuesta es proyecto, me imagino, ¿no? ¿Proyecto o texto? El proyecto, Lisa. Proyecto. Entonces se va a centrar, me imagino, digamos, en proponer cambios en la dinámica del aula. Exacto, Lisa. Eso, muy Por bien. ejemplo, el uso de estrategias metodológicas para fortalecer el concepto del número en los niños de nivel inicial. Correcto, correcto. Y las entrevistas a los papás habrá ido, me imagino, en relación a lo que sería
más o menos cómo es la noción natural que el niño tiene, ¿no? Porque viene con una noción del número, porque todo nosotros, digamos, cuantificamos a nuestro alrededor. Sería interesante, voy a leerlo y vamos a conversar entonces, ¿no? Sobre las estrategias que está proponiendo. Se ve interesante. Vamos a seguir avanzando entonces. Gracias por participar. No hay de qué, Lisa. Gracias. Seguimos, ¿ya? Entonces, hasta ahí todas tienen una idea general, todas han trabajado perfecto. Nos vamos al tercer momento, que aquí gran parte se han centrado en lo que es el proyecto, ¿no? Y esta es la base de este producto académico. Obviamente es que tiene que cambiar lo que es la dinámica del aula, salvando el hecho de que nosotras en inicial sí o sí tenemos una dinámica diferente de trabajo a lo que se acostumbra en primaria y en secundaria, porque nuestro trabajo se centra en el diálogo y también en actividades de aprendizaje apoyadas con la música, el arte y el juego. O sea que sí o sí nuestro trabajo es distinto, simplemente es enriquecer esa práctica, ¿no? Eso es lo lindo del nivel inicial y lo que nosotras tenemos que valorar. Nuestro trabajo sí o sí está enfocado en el modelo porque es vivencial. Y nosotras, nuestra herramienta básica es el diálogo, es la pregunta, es el juego y es todo el desarrollo motriz que podamos realizar con el niño, ¿no? Tanto lo fino como lo grueso, a través de diferentes técnicas. Va a ser muy interesante su trabajo, me imagino. Bueno, este momento ustedes tienen que centrarse, como les he dicho, en que se evidencie ese cambio, esa transformación. Pero como nos exigen también ir rescatando de parte de las propias experiencias de nuestras docentes y de los papás, cómo poder tomar esas ideas y esas experiencias para incluirlas en las estrategias y el trabajo que vamos a realizar nosotras, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice conceptualmente? Una vez recogida la información de esa realidad o esa necesidad en nuestro contexto, ustedes tienen que proceder a repensar estos resultados obtenidos y reflexionados en base, como decía su colega, ¿no? A base de diálogos que han entablado con sus propias compañeras de trabajo o con padres de familia para ver si hay similitudes. Si sucede lo mismo en el paralelo A, en el paralelo B, si la mamá que tiene una niña con evidente dificultad en la expresión oral, sus otros niños han sido similares o solo se presenta en esta niña. Y ver ahondando el por qué pasa esto, ¿no? A través de lo que pasa en la familia, ¿ya? Y esto les tiene que permitir a ustedes, digamos, que son investigadoras en este caso, encontrar las condiciones necesarias, apoyadas con el marco teórico que ellos lo han hecho en el momento 2, buscar las estrategias, la metodología, cambiar esa dinámica del aula para que ustedes puedan transformar esa realidad que están observando, ¿no? Pero lo que tienen que hacer o lo que debieron hacer seguramente en el momento 2 es diferenciar en qué cosas yo puedo intervenir como docente y en qué cosas no puedo intervenir, que van más allá de mis capacidades como profesional. ¿Ya? Eso también vamos a ir viéndolo con cada trabajo, porque es momento de poder, digamos, reorientar quizás algunas cositas que tengamos dudas, ¿no? De la selección de la propuesta ya sabían que teníamos dos opciones, ¿no es cierto? El proyecto y la producción de texto. Los proyectos son conocidos por todas nosotras, así que manejamos lo que es la metodología del proyecto. La elaboración de texto es un poquito más difícil, un reto, me imagino, para que las que han escogido texto, pero obviamente no imposible, ¿no? Han tenido bastante tiempo durante todo lo que es el módulo y la especialidad para tener las herramientas necesarias. Entonces nos vamos directamente con el proyecto. El formato entero debe ir obviamente en sus anexos, ¿no? No va en la parte central. Aquí solamente ustedes en su redacción argumentan el por qué han escogido el proyecto, el por qué han escogido un texto educativo, ¿no? Y van argumentando teóricamente el por qué a través de la necesidad evidenciada, ¿no? En la unidad educativa. Ahora, la estructura es la estructura que manejamos habitualmente, datos referenciales no hay ningún problema, introducción tampoco porque
es un resumen, digamos, de todo lo que ustedes están proponiendo para mejorar, para cambiar esa realidad, para subsanar esa necesidad, ya sea en su aula o en su unidad educativa, ¿no? Los objetivos de la propuesta educativa vamos a ir viéndolos puntualmente con cada participante individualmente para avanzar de manera, digamos, pertinente en cada caso, ¿no? La justificación, lo mismo. Tienen que justificar el por qué lo ven necesario, el por qué en el nivel inicial se necesita desarrollar la expresión oral, por qué en el nivel inicial es prioritario también que nosotras nos sensibilicemos y sensibilicemos a nuestros papás para trabajar el desarrollo emocional en los niños, por qué es importante el desarrollo de las habilidades de la noción de número y con qué otras habilidades se desarrolla esta noción de número, con la comprensión, por dar un ejemplo solamente, y así tenemos que ir justificando el por qué es necesario que mi niño de 4 y 5 años desarrolle tales habilidades sociales o habilidades cognitivas, ¿no? Y por qué yo como profesional necesito cambiar esta realidad, en qué me va a beneficiar a mi curso y por ende a toda la unidad educativa, ¿no? Plan de acción, obviamente ya aquí ustedes están definiendo estrategias, técnicas, acciones y actividades con un cronograma, ¿no? Durante el segundo trimestre, cómo lo van a ir desarrollando, ¿no? O cómo lo han ido desarrollando desde el primero. Pero obviamente tienen que ser su cronograma de actividades acá, ¿no? Los resultados esperados proyectivamente con la aplicación de estas estrategias, técnicas, qué es lo que yo espero como docente, ¿no? ¿Qué es lo que como grupo va a desarrollar la primera sección A, la segunda sección B, etcétera, ¿no? Su cronograma, obviamente, y las referencias bibliográficas, ¿no? Hasta ahí todo. Vamos a hacer un altito otra vez. Y hasta ahí me van a ir diciendo, señoras, hasta dónde la propuesta obviamente está, su proyecto está elaborado, ¿no? ¿Cuántas de ustedes han podido implementar o en qué momento de su implementación van o solamente llegaron hasta proponer todo su proyectito completo? ¿Mm? Las escucho. ¿Qué me dicen? Bueno, Listen, por mi parte, Ujú. he llegado a proponer y la implementación lo estoy recién haciendo durante la anterior semana, esta semana y la próxima semana más considero que voy a continuar. Perfecto, muy bien. Ya. Sería iniciando su segundo trimestre, ¿no? ¿Y las demás colegas cómo van? ¿En el proceso de implementación o por implementar del segundo trimestre para adelante? ¿Qué me dicen? Dayana, Meli, Rosy, Jimena. Ay, perdón, Jimena ya. Ujú. Es para que más o menos sepamos nosotros también como universidad cómo vamos con los tiempos. Bueno, a ver, Dayana. Bueno, ¿O quién? Sí, Brenda, la escucho. ya. Por mi parte, de la misma manera, estoy en proceso de implementación. Perfecto. Casi me faltan 2, 3 actividades más por aplicar Ya, de su proyecto, ¿no? aún. Ujú. Perfecto, Sí, de mi proyecto. perfecto. Y de las 3 colegas que me han dicho que están con texto, ¿cómo van? Vamos a hacer un repasito primero de lo que sería el formato o lo que se espera de la elaboración del texto y ahí me comentan las 3 colegas. Todas estamos entonces, me levantan su dedito, todas estamos más o menos ahí, ¿no? Terminaron su propuesta y están en pleno proceso de implementación durante este mes, ¿no? Las demás que no han podido comentar. Por lo menos sus pulgares díganme sí para que continuemos. No hay ninguna reacción. Bueno, vamos a continuar entonces con el texto y las 3 colegas van a ir viendo más o menos
y me van a ir diciendo en qué momento del proceso están, ¿ya? Obviamente, la elaboración del texto se diseña para el desarrollo curricular. Esto quiere decir que si lo he elaborado en el primer trimestre, quizás no me ha dado tiempo suficiente para aplicarlo, ¿no es cierto? Y esa aplicación tendría que venir del segundo al tercero. Estoy infiriendo solamente, ya me van a comentar las colegas, ¿no? Tiene que estar enmarcado en nuestro modelo y busca obviamente apoyar el proceso educativo que llevamos en las aulas, ¿no? En la estructura del texto dice 3 aspectos fundamentales. Lo primero, concreción e integración de campos, áreas y contenidos. Eso debe evidenciarse en las actividades de aprendizaje o en los contenidos que yo proponga. La conceptualización en torno al subsistema de educación regular y población al que está dirigido, ¿no? La zona donde está mi unidad educativa. Y la organización de contenidos, estrategias metodológicas, técnicas y actividades en relación y respuesta a la problemática que evidenció. Tiene que proponer en ese sentido todo su contenido, ¿no? Hasta ahí. Ahora, por los comentarios de sus colegas, estamos todas en el proceso de implementación de la propuesta transformadora, ¿no? El punto de resultados y de diálogo y análisis con la comunidad y el universo, eso está proyectivo. Ahora voy a cortar un poquito y me van a comentar. ¿No es cierto? Digamos, si recién estamos implementando o estamos terminando durante esta semana, que somos ya mediados de mayo, los siguientes puntos de más o menos los resultados, de reflexionar sobre los resultados, están también en forma proyectiva, ¿no? ¿Qué me dicen? Sí, ¿no? Ahora, Rosy, Andrea y Dayana, ¿cómo estamos con la elaboración del texto? ¿Terminaron de elaborarlo? Obviamente para el módulo 10 tuvieron que tener un textito elaborado, ¿no? ¿Lo han podido implementar este primer trimestre o lo están implementando este segundo que estamos comenzando? Hoy se abrió el sistema, el próximo lunes estaríamos comenzando, digamos, ¿sí? Por si acaso hoy se abrió el sistema de boletines. Y tenemos que llenar hasta el 16. ¿Qué me dicen? A ver, las 3 colegas para seguir avanzando y así puedan tener tiempito ustedes de seguir trabajando esta noche. ¿Cómo van los textos? Efectivamente, si me escucha bien, hay mucha. Sí, le escucho. Efectivamente, el texto se ha creado para los 3 trimestres, ¿Ya? pero personalmente el primer trimestre no lo he creado. Ya. Yo creo que lo voy a abarcar. Ya. Eso igual hay que tenerlo en mente para que ustedes, digamos, porque la idea que se tiene o la idea que nos dieron a nosotros en el módulo es que ya los trabajos estaban completamente concluidos y se tiene que pasar a, ¿cómo se dice? A la etapa final. Ustedes aquí van a salir con la aprobación, ¿no es cierto?, de que el documento es válido para pasar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa ya tendrían que socializar esto, pero para socializar, para su defensa con la universidad, ustedes tienen que haber terminado los 4 momentos, ¿ya? Así que eso vayan tomando en cuenta también en sus actividades que todavía están proyectivas. Terminamos entonces y seguimos con la presentación, ¿ya? Van a disculpar que no le dé la palabra a las otras colegas, pero me imagino por la dificultad, digamos, o no dificultad, sino lo moroso que es la elaboración de un texto, están en características similares, ¿no? Entonces, esta etapa de resultados e impacto están todas en proceso, ¿no? Una vez que ustedes hayan terminado de implementar todas sus actividades en su proyecto, igual tienen que hacer el registro. Cada actividad general de la unidad educativa o interna del curso,
tienen que tener las evidencias necesarias, fotografías, videos, diarios de campo. Igual, entrevistas con las personas o los veedores, que podrían ser sus propias colegas o sus directoras, de la implementación de este producto académico transformador. No se olviden de eso. A cada paso que den tienen que estar las evidencias y tienen que acompañarlas ciertas actores de la comunidad, ¿no? Sus niños, sus padres y colegas y directivos, ¿no? Porque al final, entre toda la comunidad, por eso dice, el universo académico debemos hacer esta reflexión. Su directora, en un círculo de reflexión, en un diálogo comunitario, pueden sentarse, aplicar una encuesta a los papás al ver después de este mes, de estos 2 meses de trabajo, comparando con el primer trimestre, qué cambios, qué progresos, cómo ha visto la dinámica del curso, qué comentan los niños. Lo mismo usted, hacer una reflexión personal, qué diferencia ve en su práctica de lo que comenzó el año o de lo que trabajó el año pasado con estas nuevas estrategias, nuevas técnicas, estos nuevos materiales que ha elaborado. ¿Qué cambio hay? ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué ha cambiado en usted como profesional? Esto, ¿no? Para mejorar su práctica misma dentro del aula, ¿no? Así que queda bastante trabajo, pero a cada momento, a cada paso, fotografías, videos, diarios de campo, entrevistas mínimamente para poder triangular esa información y que ustedes tengan no solamente la voz de ustedes, sino la voz de las colegas, de los padres y sus directoras, digamos, ¿no? Porque los videos y las fotografías es la evidencia del trabajo que realiza con el aula, pero esto va más allá, va a construir conocimiento, a que usted al final de la elaboración, de la aplicación de su proyecto pueda decir, ¿no? Proponer una serie de actividades de aprendizaje que ayuden de manera efectiva a mejorar notablemente el lenguaje oral de mis niños, que al término de los 2 o 3 meses de aplicación de mi proyecto se ha visto un cambio notorio en lo que es la interacción, el relacionamiento, perdón, el desarrollo emocional de mis niños. Han desarrollado la autonomía, han desarrollado la empatía, hay más diálogo, etc. Eso es lo que ustedes tienen que evidenciar. Más que actividades y material, qué conocimiento ustedes han desarrollado. Por eso es un producto de transformación. ¿Ya? Y obviamente, perdón, me fui por otro lado. Y esto obviamente ya lo veremos después, ¿no? Después de todo este diálogo que hay, después de todo este análisis del trabajo que ustedes han realizado, ustedes tienen que recomendar a su comunidad educativa. Por eso es la transformación del aula, la transformación de la práctica, el aprendizaje y el aporte intelectual de usted como profesional. O sea, no es solamente un proyecto normal. Tienen que ustedes producir teoría, producir conocimiento. Eso es lo que tienen que trabajarlo durante todo este mes en sus aulas, ¿no? Apoyados obviamente con la experiencia, como les decía, propia de ustedes, de sus pares, pero también con el soporte teórico que hay y matizando esta teoría universal con lo que los papás puedan también aportar de la propia experiencia y crianza que tengan con sus niños. ¿Ya? Bueno, yo les voy a dejar estas diapositivas y el cuarto momento ya es algo que tienen ustedes al término de todo, socializarlo con su comunidad. ¿Ya? Administración va a comunicarse con cada uno de ustedes porque no todos están en la misma localidad.
y dependiendo de las cercanías van a abrirse diferentes sedes o van a buscar una alternativa para que ustedes puedan, ¿no? Pero antes de esto, ustedes ténganlo ya en mente, previsto, de que tienen que hacer también la socialización con sus propias comunidades educativas, ¿ya? Con sus colegas, digamos, una vez que terminen el trabajo. Y luego eso van a replicarlo ya con toda la experiencia sistematizada con la universidad y las sedes que vayan a habilitarse. Muy bien. Esta valoración es en la comunidad educativa. Como ustedes tienen la guía, denle un repaso, denle una leída a esto, que ya sería la última parte de su trabajo. Y lo que a mí me interesa, eso solamente es un recordatorio para ustedes porque ya lo han trabajado en el módulo 10. Lo que me interesa es que ustedes hayan identificado bien su problemática, que sea algo que como docente puedan mejorar, ¿ya? Que no sean solamente actividades, sino que sea producción de conocimientos, o sea que tiene que haber un buen soporte teórico y que este proyecto que usted está realizando en un solo paralelo pueda ser replicado en los demás paralelos, que ese texto que están elaborando las colegas pueda ser replicado, la gestión 2025, en toda la unidad educativa. Así que lo que vamos a hacer es, se me ha ido esta imagen un ratito. Lo que vamos a hacer ahora, y me interesa, que internamente, si no quieren hacerlo en el grupo, a mi interno, ustedes vayan, ¿cómo se puede decir? Agendando una hora para que podamos conversar individualmente de cada proyecto. Trabajen tranquilas hasta el día jueves, que tienen que presentar estas 12 hojas mejoradas con las sugerencias que se les ha dado. Y me interesa conocerlas a ustedes personalmente. Como no se animan mucho a conversar así en grupo, lo vamos a hacer individualmente. Ya tenemos esta reunión, ya hemos tenido la reunión del sábado. El viernes voy a volver a reunirlos a todo el grupo para los que no estuvieron ahora, para explicarles. Y de ahí en adelante ya podemos reunirnos individualmente. ¿Les parece? Muy bien, Jimena, gracias. Bien, entonces, hoy y mañana concéntrense ustedes en esas 12 hojas de pulirlas bien e ir revisando. El día viernes nos encontramos de nuevo y vamos a ir agendando. Por decir, Andrea me dice, podemos hacerlo, ¿no? De lunes a viernes, de 7 a 9, yo estoy disponiendo mis horas para que ustedes, ¿no? No vamos a estar las 2 horas con una persona, ¿no? Sino más que todo conociendo el trabajo y podemos ir agendando así. A medida que me van hablando, yo voy poniendo en el grupo qué horas tengo con tal persona. Y así no vamos chocando horarios, ¿les parece? Ustedes trabajan todas en provincia, en ciudad, área urbana, dispersa, para que podamos, por la señal, porque he visto que tienen muchos problemas con la señal. ¿De qué departamentos son? Y si están en zona urbana o en zona rural. Buenas noches, Licel, de Chuquisaca, provincia Sudáñez, Ya, urbano provincial. urbana. Los que están en zona urbana veo que tienen menos dificultad, ¿no?, en la señal, porque con 2 o 3 colegas se ha entrecortado demasiado. Pero entonces, el viernes nos reunimos tranquilamente a las 7, una charla cortita con sus colegas, y ahí ya podemos estar puntualmente, van anotándose, pueden ir anotándose para que desde las 8 del viernes ya podamos tener individualmente. ¿Está bien? Porque este videito se lo voy a pasar al grupo para que podamos, ¿ya? He llegado hasta el punto 3 porque es ahí donde todas estamos, ¿no es cierto? En pleno desarrollo. La parte de implementación están en este proceso, ¿no? Y la otra parte ya es solamente que ustedes puedan leer su guía
lean, les sugiero que lean este resumen que les he hecho, es más cortito, menos pesado, para que ustedes vayan comparando el trabajo que han realizado y vayan a ir mejorando. Pero por favor piensen hasta la otra semana, que es el momento 2, todavía es tiempo de poder rectificar algunas cositas y lo vamos a ir conversando individualmente con cada uno, ¿está bien? Entonces hasta aquí nos reuniríamos. Si hay alguna pregunta, no se olviden, jueves, antes de la medianoche, tienen que estar subiendo. Solo el primer momento, nada más. ¿Está bien? Pero vayan avanzando ya en el segundo, porque he leído los trabajos. El primer momento está desarrollado. Tranquilamente, vayan pensando el segundo, puliendo el tercero. Vayan ganando tiempo. Listo. Perfecto. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos podemos retirar y nos vemos el viernes a las 7. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, nos vemos el viernes entonces. Cualquier consulta, ya saben, me escriben, tardo en contestar, pero estoy, digamos, tratando de estar apoyándolas. ¿Listo? Nos vemos entonces.